días. Seguimos y continuamos con las actividades del 25 aniversario de CEAT aquí en Tomelloso. Y en nuestro episodio de hoy del podcast tenemos una persona muy importante para la localidad de Tomelloso. Es una persona que nos viene a hablar del crecimiento económico relacionado con el empleo en nuestra localidad y que nos puede contar de primera mano los retos y oportunidades que tenemos en esta comarca. Hoy nos acompaña nuestro alcalde, Javier Navarro Muelas. ¿Qué tal, Javier? Buenos Pues días. encantado de poder estar aquí con vosotros. Muy bien. Pues en primer lugar, eh, ¿cómo está Tomelloso respecto a la economía, a este crecimiento? Porque ya sabemos que la economía y el empleo va bien, pero en concreto Tomelloso, ¿cómo va? Cuéntanos, de Pues primera Tomelloso mano. va bien. Fíjate que respecto a datos del 2023, a mí me gusta siempre hablar de datos interanuales, pues Tomelloso tiene casi 300 desempleados menos, lo cual yo creo que es una maravillosa noticia, pero también una maravillosa noticia de una localidad en la que ha frenado esa despoblación que teníamos dentro de la España vaciada y que respecto al año pasado prácticamente hemos ganado casi también 300 habitantes más. Entonces, hablando de un crecimiento positivo en población y un crecimiento negativo en desempleo, yo creo que son datos para ser optimista. Pero también hay datos que nos hacen ser cautos, ¿no? Sobre todo la inestabilidad que tenemos a nivel europeo y a nivel internacional. Esta mañana nos levantábamos con las noticias de la guerra de Irán, la guerra de Estados Unidos, Israel, tenemos la guerra abierta en Ucrania con Rusia y eso al fin y al cabo afecta a los mercados y afecta a nuestro tejido empresarial. Estamos hablando de que nuestro tejido empresarial es muy importante, es muy potente y trabaja prácticamente a nivel internacional, con lo cual esas fluctuaciones pues afectan negativamente al mercado, afectan negativamente a nuestras empresas, a nuestro tejido empresarial y al fin y al cabo pues se suma a la incertidumbre de la política nacional, ¿no? De esas subidas e incrementos de impuestos, a esas casuísticas que estamos viviendo también en estos días, que al fin y al cabo pues afectan en negativo a los mercados. Además, llegamos, yo creo que cuando hablabas de población, llegamos a tocar 40.000, ¿no? En algún momento de Llegamos a tener 39.000 y muchos, muchos, que al fin y casi, al casi cabo, 40. cuando el Estábamos INE te reconoce 39.000 y muchos, que hay alguno teniendo más. en cuenta que el Estado hace aportaciones económicas en función del número de habitantes, estamos hablando de que seguramente teníamos más de 40.000 habitantes. Pero también es cierto que iba a tener 35.000 hace apenas unos años, por lo tanto, a día de hoy tener 36.500 es muy buena noticia. Sí, venía además en el periódico, en la revista anual, que estamos rozando, que vamos camino de los 37 consolidados, ¿no? Además, yo creo que ahora es una población más que no fluctúa tanto, como antes era más mano de obra, ¿no? De la construcción o Sí, algunos al fin y al cabo sectores era un que sector, tiraban de ella. exacto, era un sector como el de la construcción que atrajo a muchísima gente, sobre todo de Europa del Este, que ahora es un empleo mucho más estable. Estamos hablando de que la construcción está mucho más estabilizada y que los datos del ayuntamiento en cuanto a población, de número de personas empadronadas, estamos hablando de 38.000. Entonces, bueno, pues ahora hay que confrontarlos con el INE y seguramente pues estamos hablando de que el dato de 1 de enero del 2025, cuando no lo reconozcan en el 2026, pues seguramente sea una población cercana a los 37. Sí, nunca hablamos de la zona de influencia, que siempre hablamos de población local, pero la zona de influencia, pues con las poblaciones que tenemos alrededor, pues también mucha gente trabaja aquí, viene a comprar aquí, viene a consumir el ocio aquí. Entonces siempre la población flotante, ¿no? Es más que esa que tenemos. Siempre, siempre se nota sobre todo en las festividades y en las tardes, noches en Tomelloso, en la que al fin y al cabo pues somos cabecera de comarca, en la que estamos hablando de que somos el pueblo más importante y que tiene más servicios pues en relación pues, a la Masía de Alba, Socuellamos, Pedro Muñoz, y eso pues hace que al fin y al cabo pues tengamos mucha visita a nivel comercial y también a nivel empresarial, porque estamos hablando de que muchísima gente de otras localidades viene a trabajar a Tomelloso, no se instala en Tomelloso porque la cercanía a su localidad natal pues le hace fácil, le hace cómodo también a nivel de comunicaciones. Estamos hablando de que las comunicaciones con esas tres localidades, por ejemplo, pues son muy cómodas y les hace pues, poder ir y venir en el mismo día pues, de una forma cómoda, trabajar aquí en Tomelloso y también consumir en Tomelloso. ¿Y por qué no tenemos tren? Y ¿Eh? porque no tenemos tren. Muy bien. ¿Qué sectores crees? Hablábamos antes fuera de micro que el sector metal es muy potente en Tomelloso. Pero ¿qué sectores crees que pueden, como administración, que siempre manejáis más información por el tema de polígonos, de permisos, de, ¿no?, implantación de empresas? ¿Qué sectores pueden ser algunos que vengan en el corto o medio plazo aquí a nuestra comarca? Que es muy interesante que vayamos formando a personas para que luego puedan cubrir esa necesidad laboral que puedan tener esas empresas. Bueno, aquí no hablar del sector primario, no hablar del sector vitivinícola, que es muy potente y muy importante a nivel económico en la localidad, pues sería no hablar de Tomelloso. Pero sí, ese sector de metal mecánico, la verdad que es un sector
que más allá de esas empresas que tienen nombre, ¿no? Como puede ser Anro, como puede ser Framar, hay un volumen de empresas muy importante que está creciendo mucho en estos últimos años, que está demandando precisamente mano de obra, está demandando personas formadas, porque a día de hoy no las tiene, estamos hablando de sobre todo metalmecánica, y que desde luego yo creo que es un sector que va a empujar mucho en el crecimiento económico de Tomelloso. Y luego el sector servicios, es una localidad que vive en la calle, es una localidad que la hostelería pues, es muy pujante, que atrae a mucha gente de fuera y que también en materia de hostelería es muy difícil no encontrar un local hostelero que no esté buscando personal cualificado y preparado. ¿Tienes información o te consta de que algún macroproyecto de renovables, del hidrógeno, de energías verdes, pueda ir por aquí, por la zona, por la localidad? Seguramente tenemos un hándicap, ¿no? Que la subestación eléctrica que se llama Tomelloso ya no se va a instalar en término municipal de Tomelloso, sino que se va a instalar en 5 casas. Eso aleja la posibilidad de que se desarrollen proyectos de energías renovables como fotovoltaicos o eólicos, pero no lo descarta, Pues se evidentemente. acercan a esa Estamos subestación. hablando de que, aunque la cercanía es un plus importante a la hora de las adjudicaciones para esos proyectos, son adjudicaciones que realiza Red Eléctrica Española, pero no los impide. Estamos hablando de que siguen abiertos varios frentes con algunas empresas que siguen apostando por la generación de esos proyectos mixtos, porque también es un plus que a ellos les da puntos y que a nosotros como localidad, pues desde luego nos beneficia en gran medida porque combinarían pues energía fotovoltaica con almacenamiento y con energía eólica. La energía eólica, pues la verdad que es muy bien aceptada por los dueños de los terrenos porque les permite que puedan seguir siendo Cultivando. terrenos productivos a nivel de cultivo, pero también les permite pues, captar esa serie de aportaciones económicas de esos proyectos. Y luego pues también hemos hablado con alguna intención de alguna empresa de fabricación de esas placas fotovoltaicas que son empresas muy importantes que están sondeando poder instalarse en la zona de La Mancha y que, bueno, pues que evidentemente el polígono industrial SEPES pues estaría abierto a poder albergar un tipo Sí, de capacidad iniciativa de tenemos, ¿no? pues, como digo, a veces hay que convertir de las desgracias pues, a oportunidades y como le he trasladado en varias ocasiones a algunas empresas y sobre todo a los directores generales de SEPES, pues en nuestro polígono no solamente tenemos muchas parcelas vacías, sino que tiene la confianza de que el ayuntamiento podría realizar cualquier modificación a nivel de normativa urbanística para que se pudieran agrupar parcelas e Ujú. incluso comerse los viales. Ya veríamos cómo compensar a la hora de nuevos aparcamientos extraordinarios porque yo creo que tenemos una oportunidad, somos nudo autovías, somos un terreno muy llano, un terreno en SEPES bastante asequible y yo creo que tenemos que aprovechar esa oportunidad. Mm. Por cambiar un poco el guión, vamos a hablar del empleo joven. Yo cuando aterricé en Tomelloso, donde fui primero fue a Clipe. Y allí, bueno, pues además nos, los técnicos que había entonces nos unieron a 3 personas y montamos una SLL en aquel momento, que estábamos un poco, pues eso, terminados los estudios universitarios y a ver qué hacíamos con nuestra vida laboral. Y bueno, la verdad es que nos apadrinaron, nos guiaron y tuvimos, bueno, en parte gracias a eso estamos aquí ahora. Y estoy Ujú. aquí en Tomelloso ya, pues 27 años con la informática, 25 con la formación. ¿Qué nos puedes contar de ese joven ahora que termina unos estudios medios o superiores y se acercaría al CLIPE o a cualquier otra oficina de desarrollo empresarial? ¿Qué tipo de ayudas, qué tipo de orientación, qué tipo de asesoramiento? ¿Qué está ofreciendo el ayuntamiento No, ahora? pues mira, en tres, bueno, en dos ejes, o mejor dicho, en tres. El primero de ellos seguimos con la información municipal, seguimos con ese arrendamiento asequible de locales en las oficinas del CLIPE, seguimos con un arrendamiento más que asequible de naves, porque entendemos que muchas empresas que se inician no solamente les hace falta una oficina, sino que también necesitan una nave. Tenemos el asesoramiento que has comentado, no con 3 técnicos, sino con uno, porque también tenemos volcada parte de esa responsabilidad en el ITECAN, por ejemplo, con el que tenemos un convenio bastante importante y con la asociación de empresarios. Entendemos que no solamente la gente tiene que contar con el ayuntamiento, sino que tienen que ir a la fuente de personas que trabajan, de personas que trabajan en el mundo privado. Y ese tercer eje del que te comentaba, que no sabías si incluirlo o no, es el sentir y el profundizar en que el ayuntamiento lo que no tiene que ser es un estorbo. Lo que tiene que hacer es allanar el camino a todo aquel que quiere emprender. Por eso también te puedo anunciar que en el día de hoy vamos a aprobar una instrucción que va a cambiar en gran medida la concesión de las declaraciones responsables, que es la normativa que rige la creación de un pequeño comercio Ujú. o el inicio de un pequeño comercio, en el Actividad. que en Tomelloso estamos hablando de que licencias de actividad, declaraciones responsables va a suponer
una mejora en la agilización de ese trámite de un 70% de las iniciativas comerciales que se presentan en nuestra localidad, en la que colaborando con los colegios, con ingenieros, pues vamos a conseguir que esa declaración responsable con la firma de un ingeniero, con la firma de un técnico autorizado, pues surta efecto desde el minuto cero. Hasta la fecha estamos hablando de que una declaración responsable te permitía trabajar, pero luego requería de una inspección posterior, que en muchos casos pues estamos hablando de requerimientos que pues, se postergaban por un mal funcionamiento, vamos a decirlo así, de la administración, y que al fin y al cabo lo que estaban haciendo es impedir el trabajo de esos posibles emprendedores que se les estaba desincentivando. Ahora estamos hablando de que de la mano de no solamente el titular de esa declaración responsable, sino de la mano de los colegios de aparejadores de ingenieros, pues van a permitir que se presente una declaración responsable que en principio se puede postergar 1 o 2 días más porque va a necesitar el trabajo previo de ese responsable técnico, pero que desde el minuto cero en el que se presenta en la administración va a tener la consideración de licencia en activo y por lo tanto emprender en Tomelloso pues, va a ser mucho más sencillo de lo que era. Es que es curioso el paradigma de cuando estábamos en una época de crisis, cuando estábamos con la anterior crisis, se apoyaba mucho el emprendimiento cuando era todo lo contrario. O sea, no tenías financiación, no tenías ayuda, no tenías nada. Entonces era imposible emprender. Ahora que la economía está bien, que es fácil, a lo mejor ahora emprender, que sabes que hay un nicho de mercado, o sabemos que hay problemas de fontaneros, de electricistas, de pintores en la construcción, que es fácil a lo mejor montar un pequeño negocio y empezar desde cero, es cuando menos ayuda hay al emprendedor por parte de las administraciones, ¿eh? Igual nacional, autonómica. Pero ese paradigma, pues nosotros nos choca, donde hemos tenido voz, hemos dicho que se apoye ahora, que ahora se ha vuelto a abrir la financiación, hay trabajo, se dan las condiciones para que alguien que tenga una preparación pues pueda montar su negocio por su cuenta, ¿sabes? Yo creo que las administraciones lo primero que tenemos que hacer es hablar con los nichos de empleo, ¿no? Con los posibles empleadores, para saber qué formación tienen que tener esos posibles empleados. Hacer hincapié en que esa formación la puedan recibir lo más cercana posible, que sea una formación cercana y también posible, que se adapte a sus necesidades. En segundo lugar, pues no ser ese obstáculo, ¿no? Y en tercero, pues que cada administración haga su parte. Yo he hecho también en falta que las administraciones nacionales y autonómicas pues piensen el incentivar económicamente la contratación de esas personas que en cierto modo, por ser mayores de 50 años o por ser su primera experiencia profesional, pues las empresas pues ven un hándicap a la hora de contratarlas. No hay que evitar ese freno, pero yo creo que sí que se puede saltar. Estamos hablando de incentivar la contratación de esas personas de más de 50 años o de esa primera experiencia profesional con una formación, con un plus de que el Estado, las administraciones, pues subvencionen los gastos de seguridad social o aquellos gastos que pueda generar a la hora de contratar a una persona desempleada y bueno, pues que hagan atractiva o que no solamente estemos buscando a personas que tengan un muy buen currículum profesional, sino también que podamos darles oportunidad a esas primeras personas que están buscando un empleo o a esas personas que por H o por B pues han quedado desempleadas por más de 50 años y que están viendo muchas dificultades a la hora de incorporarse en una empresa. ¿Por qué? Porque no tienen la formación actualizada, porque no tienen el inglés, porque no tienen, pues quizá esa formación que otras personas han ido adquiriendo en el día a día y que ellos, por estar consolidados en un proyecto empresarial del que se han visto desvinculados, pues no lo puedan tener. Sí, nosotros además presentamos un documento a las oficinas de empleo de nuestra zona de actuación, Villarrobledo, Alcázar de San Juan y Tomelloso, donde hablábamos de una crisis laboral. O sea, tenemos muchas ofertas por parte de empresas que no pueden ser cubiertas porque el desempleo no está cualificado con las necesidades del puesto de trabajo. Nosotros nos dedicamos a eso, nos dedicamos a formar, pero sí es cierto que la empresa lo necesita para el lunes. No, no tiene paciencia, ¿no? Y luego sí es cierto que la desmotivación por parte del colectivo desempleado que tenemos, que realmente estamos rozando un paro técnico con el problema que es eso para poder cubrir esa demanda laboral. A mí en concreto, lo que arrastrábamos en ese informe es que deberíamos, con una inmigración regulada, poder cubrir esas necesidades, porque ¿cuánto estará perdiendo la economía por no llegar a la dimensión de trabajo que pueden tener las empresas? La terraza del bar pone 10 mesas porque no tiene gente para poner 15.
En la cocina no encuentra y hace recortes también de horas de servicio. En el sector de metal no encuentra soldadores. El constructor no encuentra albañiles. Entonces, ¿cuánto está perdiendo la economía y en impuestos, que es lo que revierte la sociedad, por no tener cubierta esa demanda laboral? Muy cierto, yo he visitado empresas que me han comentado la capacidad o la posibilidad de aumentar y de duplicar la capacidad de volumen de trabajo por tener posibilidad de acceder a contratos importantes, pero que no se atreven, no porque no tengan la capacidad económica de doblar la superficie de sus instalaciones, sino por el miedo a no encontrar el personal cualificado motivado. Estamos hablando de que, por ejemplo, y volviendo al sector del metal mecánico, prácticamente salen de los ciclos y se los rifan. Que estamos hablando de que entiendo que en vuestras instalaciones y en centros también de formación serán muy demandados soldadores y personas que trabajen pues con esta cuestión del metal. Pero también lo has comentado en hostelería. En hostelería, al fin y al cabo, pues 5 mesas más, un hostelero revierte en la necesidad de tener un camarero más. Pero un camarero que tiene que tener pues esa estabilidad laboral en el que la administración tiene que posibilitar que el empresario pueda tener esas 5 mesas más, pero que 5 mesas más es un nuevo empleo, una persona que tiene la capacidad de pagar los impuestos y una mejora enorme para poder desarrollar su proyecto de vida, su proyecto profesional, de seguir formándose. Pero para eso también tiene que haberse formado en esa profesión. Estamos hablando de que no puede ser el primer empleo ser camarero, sino que estamos hablando de que hay que formarles en hostelería para profesionalizar algo que a día de hoy no está profesionalizado y que sin embargo el cliente cada vez demanda más. Por eso es muy importante la asistencia de los centros de formación como el vuestro. Por eso es muy importante que nos sepamos adelantar, tanto administraciones como vosotros, a esa demanda. Estamos hablando de médicos, que estamos hablando de que hay una demanda, de que no hay suficientes médicos formados, pero porque no ha habido la suficiente antelación a la hora de tener esas Claro. facultades, esas plazas universitarias de médicos. Estamos hablando de una mala previsión que la ha habido en medicina y la está viendo por desde hostelería, metalmecánica y cualquier tipo de profesión, porque no encontramos a un mecánico, porque no encontramos a un fontanero, porque no encontramos a un carpintero, y no es porque no haya empresas, no porque no haya personas que arriesguen su capital, sino porque no hay personas que encuentren más personas para poder asumir toda la carga y todo el volumen de trabajo. No es raro encontrar a una persona que quiera pues amueblar una casa o amueblar una habitación en su casa o hacer un trabajo de albañilería o hacer un trabajo de fontanería y que no se queje de los meses que tarda la empresa. No es una cuestión de mala planificación de la empresa, sino de que no encuentra esa mano de obra. Sí, así es. Además, hostelería, agricultura, metal, construcción, son trabajos como temporales. No encuentro nada o no tengo nada, me meto en esto. Entonces, lo que decías de la profesionalización. Son sectores muy importantes. Entonces, creo que deberíamos entre todos, por lo menos trabajar para que mantener el servicio. Es que España vive del turismo. Es que no es baladí. No, Es que no. España cada vez tiene más turistas y el PIB en cuanto a turismo es lo que nos está salvando, ¿no? En parte a la economía. No tenemos que darle la espalda. No, y además que Europa está financiando mucho el desarrollo de planes de sostenibilidad turística en destino. De hecho, nosotros estamos desarrollando uno, pero hay que ir más allá. No solamente tienes que tener esos recursos, sino tienes que tener la mano de obra que puedan explotar esos recursos. Está muy bien tener un mercado de abastos abierto, pero tienes que tener una planificación para que ese mercado de abastos no sea una flor de un día o de una noche, sino que tenga esa estabilidad en el tiempo. Tienes que tener pues, al fin y al cabo, pues una programación turística que permita al turista venir y desarrollar su oferta turística en un fin de semana o en varios días. Pero para eso también necesitas hostelería y una hostelería de calidad y una hostelería que tenga esa mano de obra. Dices que España vive en gran medida de la hostelería, del sector primario, Tomelloso que vive prácticamente de esos sectores. Estamos hablando de que la importancia económica del sector primario, de la importancia económica del sector metalmecánico, del sector servicios, pues prácticamente lo es todo en Tomelloso y que no se puede descuidar. Y por eso pues yo creo que tenemos que ir de la mano. Centros de empleo, centros de formación, administraciones de diferente color político y de diferente tamaño, Mm, pero al fin y al cabo, pues en materia de formación, en materia de planificación, cada uno tiene que hacer su parte. Nosotros tenemos que intentar normalizar o flexibilizar la normativa local, igual que otras administraciones tienen que intentar que se flexibilice, que emprender en todo ello sea sencillo, que haya suficiente mano de obra para que las personas puedan emprender sus negocios y puedan emprender sus proyectos empresariales sin necesidad de tener ese miedo de retener esa mano de obra
y por supuesto de que al fin y al cabo pues el proyecto sea completo, y un proyecto no puede ser completo si las administraciones van por un sitio y el sector privado va por otro. Tiene que haber esos foros en los que nosotros escuchemos a las personas que realmente estéis pegados en el día a día y en la calle, las necesidades que tienen pues nuestros parados, nuestros desempleados, nuestros ocupados también, y por Ujú. supuesto el tejido empresarial. Sí, además en Tomelloso, como bien sabes, tenemos una oferta formativa muy completa y muy variada que ya la quisieran tener en cualquier otro punto de Castilla-La Mancha. Con nuestro carácter, como hablábamos antes, emprendedor, con nuestro carácter de echados para adelante, de buscar la necesidad, de estar pegados a los sectores y al mercado laboral. Pero aquí tenemos una concentración de centro de formación que es muy buena, que ya la quisiera tener capitales de provincia como Albacete, Toledo, Ciudad Real. Es un motivo más para venir a vivir a Tomelloso. Muy bien. Eh, bueno, tú eres licenciado en matemáticas, tú eres profesor, conoces la docencia y la formación, no es tu ámbito la formación para el empleo, sino el ámbito educativo. ¿Qué consejos les das a las personas jóvenes que están ahí, que no saben por dónde orientarse, qué decidir? Ya sabemos que todos queremos ser, lo hablábamos antes, cirujanos, ingenieros, arquitectos, pero la FP hoy en día es la que más inserción laboral tiene de todo el sistema educativo y nosotros somos parte de esa FP en el ámbito laboral, pero pertenecemos ahí. Eh, ¿Qué consejo en una parte cualitativa, motivacional, le podría dar a los jóvenes? Que ya sabemos que los estudios, posiblemente, igual que cuando antes éramos jóvenes, pero no nos acordamos, es una obligación, no es algo con una perspectiva de futuro. Bueno, al fin y al cabo, yo el consejo que le daría a un joven es el mismo que me di a mí mismo hace, iba a decir 20 años o más, hace 25 años. Al fin y al cabo, pues un joven lo que tiene que fijarse en la meta, en qué quiere ser, para tener una calidad de vida como la quiere ser, y trazar ese camino. A día de hoy, evidentemente, todos queremos tener un hijo ingeniero, un hijo médico, un hijo enfermero, o sobre todo un hijo pues, que tenga una formación universitaria. Pero hay que fijarse también en el grado de empleabilidad. Yo cuando decidí estudiar matemáticas, pues utilicé aquellos recursos que tenía de orientación para saber que en matemáticas, los licenciados en matemáticas tenían un 5% de paro, que es un pleno empleo, por decirlo de alguna manera. Entonces, al fin y al cabo, lo que tenemos que hacer es buscar esa orientación. No solamente qué me motiva a estudiar, sino qué me motiva a estudiar, qué salidas tiene, qué empleabilidad tiene y qué posibilidad de formación tengo. Porque también estamos hablando de una sociedad que busca la formación lo más cercana posible y lo más cómoda y flexible posible. Estamos hablando de que lo que tenemos que hacer es trazar esa hoja de ruta, y sobre todo, pues que en una localidad como todo eso tengan todo el abanico de formación posible. La formación previa al empleo es tan importante como en el empleo. Y yo creo que los jóvenes tienen que entender que una persona formada es una persona empleable. Pero una persona que carece de formación, pues al fin y al cabo, pues optará a trabajo poco cualificado y poco remunerado. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de que fontaneros, carpinteros, mecánicos están cotizados, son empleos muy dignos, son empleos que desde luego pues obtendrían unas remuneraciones importantes, y que son empleos que se podrían obtener en tu propia localidad, en una localidad como Tomelloso, que tiene una calidad de vida importante, que es una ciudad de un tamaño medio grande para ser una ciudad manchega, Ujú. y que por lo tanto pues el poder adquisitivo para obtener una vivienda, para desarrollar pues, una vida en familia con una calidad de vida media es importante, y por lo tanto yo creo que estamos hablando de que la FP, de que esos ciclos, de que estas formaciones que prestáis y desempeñáis en estos centros como CEA, pues son muy importantes para que esos jóvenes entiendan que pueden acceder a ese tipo de trabajos, de que pueden especializarse en ese tipo de trabajos, y que la calidad de vida que van a obtener en esos empleos pues seguramente sea mayor que un licenciado en matemáticas que tenga que irse a vivir a Bilbao o a Valencia o a Madrid, en el que el salario inicial pues va a ser más grande, pero el alquiler de la Pero lo que vivienda, el queda al día a acceso a la día. vivienda y el día a día, pues no lo va a permitir ir a jugar con los niños al parque. Muy bien, ya para terminar, le dijo la madre a Nelson Mandela que el único consejo que le daba es que dejase el mundo mejor que se lo había encontrado, ¿no? Entonces te lanzo esa pregunta en tus 4 años de momento que vas a estar como alcalde. ¿Qué te encontraste y qué crees que vas a dejar mucho mejor relacionado con el empleo, la formación o con cualquier ámbito que tú quieras? Bueno, yo creo que y confío en que Tomelloso del 2027 va a ser una ciudad con más oportunidades que el Tomelloso del 2023.
Estamos, por ejemplo, en proceso de adquirir una parcela de 1.100 metros cuadrados para poder ampliar las instalaciones del Francisco García Pavón, porque la comunidad autónoma, porque la administración educativa, uno de los motivos que siempre pone para no implementar nuevos ciclos formativos en el García Pavón es precisamente el no tener espacio en las propias instalaciones y el grado de ocupación de esas aulas. Pues oye, si el ayuntamiento pone a disposición de esa administración educativa 1.100 metros cuadrados, estamos eliminando esa excusa, con lo cual estamos posibilitando que nuevos ciclos formativos puedan llegar a Tomelloso. Ciclos formativos de informática, de metalmecánica, de cualquier tipo de demanda posible. Pero también estamos hablando de la necesidad de tener una ciudad pues con un plan de sociedad turística en destino ya concluido. Estamos hablando de una necesidad de tener un pabellón ferial que atraiga iniciativas empresariales pues importantes como las que hay en otras localidades que ya tienen ese tipo de instalaciones, que estoy seguro que siendo nudo de autovías, que teniendo la localización geográfica que tenemos, pues podremos albergar, estoy seguro que ferias y que congresos mucho más importantes que los que estamos albergando a día de hoy si tuviéramos ese tipo de instalaciones y de que si a día de hoy pues estamos hablando de que en turismo deportivo solamente podemos albergar competiciones regionales porque cuando damos el salto nacional se nos piden unas plazas hoteleras de las que Tomelloso no cuenta, pues al menos facilitando la implantación o la instalación de un hotel como vamos a tener en el principio final de la calle Veracruz. Estamos hablando del entorno de la Plaza Arcipreste, donde va a haber una iniciativa hotelera que se va a implantar en Moderno. Tomelloso, muy moderna, y que va a ser la primera iniciativa desmontable que va a implementar Anrobox, que va a ser la primera y estoy seguro que de muchas, y que ya estamos hablando con otra iniciativa hotelera, pues yo estoy seguro que vamos a tener un Tomelloso pues, que va a poder emprender más, que va a poder desarrollar más iniciativas empresariales, pero no solamente tiene que ser una ciudad que pueda albergar más iniciativas empresariales, sino que vamos a tener más suelo industrial. Estamos hablando de la urbanización de los polígonos 25, 28 y 30. Estamos hablando de todo el margen de la carretera de Argamasilla y del frontal del final de la avenida Juan Carlos I. Estamos hablando de que Tomelloso tenga más suelo para albergar industrias, para modernizar industrias y para que en Tomelloso se puedan implantar más iniciativas comerciales. Pero también tenemos que hacer que la calidad de vida de los vecinos pues sea superior con una gran zona verde que vamos a comenzar a urbanizar al final de esta legislatura, que recibirá el nombre de Parque Quinto Centenario, que va a ser la mayor zona verde con la que va a contar Tomelloso, que va a tener esa filosofía de parque practicable en el que pues, los vecinos van a poder ir a merendar, a reunirse en familia, en el que no vamos a tener ningún cartel de prohibido jugar a la pelota, como lo podemos tener en cualquier zona peatonal o en cualquier zona verde, porque lo que pretende ser ese, pues una zona de convivencia y de esparcimiento de los vecinos, y en el que vamos a tener, pues ya espero que concluida la avenida de New York, que va a poder conectar dos zonas de Tomelloso, que va a poder dar esa alternativa a la avenida Antonio Huertas, que nos va a permitir cortar la avenida Antonio Huertas no solamente para que se alberguen más iniciativas comerciales, más iniciativas hosteleras, sino para que en un futuro, pues cuando haya capacidad económica, pues podamos hablar de una remodelación necesaria de la avenida Antonio Huertas. Muy bien, muchas gracias, Javier, por acompañarnos, por aceptar la invitación de CEAT. Te deseamos lo mejor porque la política sabemos que es ingrata en muchos ámbitos del día a día. Y aquí tienes tu centro, tienes tu casa, puedes venir cuando quieras y más con un perfil como el tuyo y un matemático. Ahora con el tema del Big Data estáis súper cotizados, ¿eh? Sí, a mí hay mucha gente que me dice lo que podrías estar ganando. Yo siempre digo, sí, en Madrid. Ahora mismo, la verdad que estoy muy contento. Es un parón en mi vida profesional como docente. Siempre poder colaborar en mejorar tu localidad y hacerlo pues, en primera persona. Y como yo siempre he dicho, en que si quieres que algo se haga, hazlo tú mismo, no lo delegues en otra persona, pues es muy importante. Pero tengo clarísimo que es, como he dicho, un parón en mi vida profesional. Me jubilaré no con una tiza, porque eso ya no se estila, me jubilaré con un bolígrafo o con lo que se estile en ese momento, pero desde luego muy contento en poder venir a visitaros, en conocer vuestras instalaciones, en conocer el magnífico trabajo que estáis realizando aquí, en poder, si antes ya os recomendaba, en poder recomendar públicamente desde este foro que me habéis prestado, que vengan a visitaros y que vengan a utilizaros, porque soy un muy buen canal de formación y de ganar puntos en esa empleabilidad y desde luego pues, siempre contento de que me llaméis y de poder estar aquí con vosotros. Pues nada, muchas gracias por venir y aquí tienes tu casa cuando quieras. Un Muchas placer. gracias.